¿Sabes qué ocurre cuando alguien intenta mantener oculta una verdad tan grande que ni siquiera su círculo más cercano puede sostenerla? Que tarde o temprano todo estalla. Y lo que acaba de estallar alrededor de Shakira y Piqué es tan fuerte, tan incómodo y tan devastador para el que, sinceramente, hasta dudamos si debíamos contarlo. Pero los seguidores de Shakira merecen conocer la verdad detrás de esa mansión de Barcelona, que fue mucho más que un simple inmueble. Si quieres entender las decisiones que una madre como Shakira tuvo que tomar, casi en secreto, por el bienestar de sus hijos, quédate, porque lo que te vamos a contar supera cualquier titular. Hoy no venimos a repetir lo que ya leíste en otros medios. Hoy te traemos lo que se habló detrás de puertas cerradas, lo que se confesó casi entre lágrimas, lo que Shakira tuvo que decidir en segundos para que sus hijos no vieran a su padre caer. Según nuestras fuentes cercanas a su entorno, la venta de esa casa no fue un simple trámite. La firma de esos papeles, la que muchos creyeron rutinaria, fue un terremoto emocional, financiero y personal que dejó a todos los presentes con esa sensación incómoda de algo grande está pasando y nadie sabe cómo manejarlo. La gente piensa que la venta fue solo un papeleo, una formalidad, cada quien por su lado y listo. Nada más lejos de la realidad. Lo que sucedió allí dentro fue todo menos limpio o sencillo. Piqué no llegó como el empresario seguro que presume en redes, ni como el multimillonario que habla de inversiones en entrevistas. No, llegó como alguien acorralado, agotado, con deudas que lo ahogaban. Problemas que ni su fama, ni sus contactos, ni su apellido podían resolver. Antes de entrar en los números y la magnitud del desastre financiero, déjame ponerte en contexto. Shakira y Piqué tenían varias propiedades en España. Una en Esplugas, otra en la zona alta de Barcelona y hasta una en Tenerife, que se gestionaba con sociedades para que nadie hablara de ella. La casa que vendieron, la famosa, esa que guarda recuerdos de los niños aprendiendo a caminar, no era solo una propiedad, era un símbolo, un recordatorio de lo que fueron y, sobre todo, un posible salvavidas económico si uno de los dos caía en problemas. Y, sorpresa, quien estaba al borde del colapso era Piqué. La Kings League, ese proyecto que él vende como el mayor éxito deportivo del siglo, no está dando los beneficios que prometía. Popular, sí, rentable, no tanto. Detrás del espectáculo lleno de streamers y humo mediático, había inversores serios que apostaron fuerte confiando en su apellido, y cuando la apuesta falla, alguien debe pagar. Ahí comenzó el verdadero desastre. Piqué, según nos cuentan, estaba comprometido con cifras que nunca imaginó tener que cubrir tan rápido. Patrocinadores recortaron aportes y otros se retiraron. Y así, con el suelo financiero temblando bajo sus pies, se presentó frente a Shakira para cerrar la venta de la mansión. Los testigos del proceso describen una atmósfera cargada, de esas que se sienten en el aire. Piqué, cabizbajo, irreconocible. Shakira, distante, con esa aura fría de quien ya pasó página y solo quiere terminar un trámite. Pero lo que ella no esperaba era que, al llegar al momento de dividir legalmente el dinero, Piqué se quebrara. En un susurro, casi ocultando su debilidad, confesó lo que llevaba meses escondiendo. La Kings League estaba absorbiendo más dinero del que generaba, debía a proveedores importantes y si no cumplía, el escándalo sería monumental. No era una deuda pequeña, era una cantidad que ni él podía cubrir sin vender activos valiosos. Y uno de esos activos era la casa que estaban a punto de firmar. El silencio que siguió fue casi insoportable. Piqué no lloraba abiertamente, pero sus ojos decían todo. Las manos inquietas, temblorosas, jugando con un bolígrafo como un niño nervioso. Y entonces soltó una frase que nadie olvidará: no quiero que mis hijos me vean tocando fondo. Eso cambió todo. Porque Shakira, más que artista o diva, es madre. Y cuando escuchó eso, su rostro cambió. No por él, sino por Milen y Sasha. Por evitarles un trauma, por impedirles vivir lo que ella vivió de niña, viendo a su padre luchar con problemas económicos. Sabía lo que significaba. Y fue en ese instante cuando tomó la decisión más silenciosa y poderosa de toda esta historia. Shakira tomó la decisión más fuerte sin dudar ni un segundo. Renunció a su parte de la propiedad, a la parte del dinero que legalmente le correspondía, y lo hizo sin pedir nada a cambio, sin negociar, sin cláusulas ni condiciones. Simplemente dijo: haz lo que tengas que hacer. Un gesto que, según quienes estuvieron presentes, no fue por Piqué, sino por sus hijos. Por protegerlos de la imagen de un padre derrumbado, por asegurarse de que pudieran seguir viéndolo sin miedo, sin pena, sin resentimiento. Esa renuncia, silenciosa y absoluta, pasó desapercibida para el público, porque Shakira no necesita que nadie aplauda sus decisiones, actúa y punto. Piqué, por su parte, firmó los documentos con una mezcla de alivio y vergüenza.
Alivio porque parte de su problema se resolvía, pero vergüenza porque, aunque nunca lo admitiría públicamente, ese acto silencioso de Shakira fue un recordatorio brutal de quien realmente tenía el control de la situación, de quien manejaba la narrativa y de quien había salido del caos mientras él seguía atrapado en él. Pero la historia no termina ahí. Lo que ocurrió después de la firma, fuera de la sala, en llamadas y reuniones posteriores, es incluso más impactante. Lo que ocurrió no se filtró a los medios, no hubo cámaras, solo unos pocos lo conocieron. Gracias a nuestras fuentes, podemos reconstruir paso a paso lo que realmente pasó. Una vez firmados los papeles, Piqué salió del edificio con el móvil en la mano. No para presumir ni grabar, sino para hacer la llamada que llevaba semanas evitando. Tenía que confirmar que podía cubrir una deuda concreta. Una deuda que lo perseguía como una sombra, que ya había empezado a sonar entre empresarios del entorno más cercano al Barça, un círculo que no es precisamente indulgente cuando alguien queda en problemas financieros. Mientras Piqué caminaba tratando de mantener la calma, Shakira se quedó unos segundos más dentro, no por sentimentalismo, sino para recomponerse. Aunque parece de hierro, incluso ella tuvo que tomar un respiro, porque aunque no lloró, el peso emocional era enorme. No era por él, era por la responsabilidad que nunca debió ser suya. Una persona cercana al proceso nos contó, Shakira salió con la cabeza en alto, pero por dentro estaba agotada. No era la primera vez que ella pagaba emocionalmente por errores ajenos. Lo vivió en su familia, lo vivió con Piqué durante la relación y ahora, nuevamente, lo estaba experimentando al final de todo. Pero lo que realmente marcó la diferencia comenzó cuando, después de la firma, Piqué recibió un mensaje que no esperaba. Aunque agradecieron el dinero de la venta de la mansión, dejaron muy claro que no era suficiente. La Kings League no cumplía proyecciones, algunos patrocinadores dudaban, y ciertos sectores del Barça estaban molestos por riesgos financieros que no habían dado el retorno esperado. Imagina la presión que eso genera. Salvar parcialmente una deuda no trae alivio, multiplica la tensión. Eso fue exactamente lo que cayó sobre Piqué el mismo día que Shakira, con un simple gesto, le salvó el cuello. Según un amigo cercano, él pensó que con ese dinero la situación se estabilizaría, pero no fue así. Las empresas exigían garantías, resultados, nuevas negociaciones y cifras que él no tenía. Mientras él lidiaba con humillación y estrés, Shakira ya estaba en otra frecuencia. Esa misma noche, tuvo una videollamada con su madre, doña Nidia, quien le dijo algo que resume la fuerza de su decisión: hiciste lo que nadie haría después de lo que pasó. Tus hijos lo agradecerán algún día. Shakira solo asintió, comprendiendo que había cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Curiosamente, no regresó a su casa ni al hotel, sino un pequeño estudio privado que casi nadie conoce, donde suele escribir ideas y frases cuando necesita descargar emociones. Allí plasmó líneas en una libreta azul, pensamientos, reflexiones, no canciones completas, pero sí mensajes contundentes como: no quiero repetir historias, mis hijos no merecen este peso. La libertad siempre tiene un costo. Palabras que demuestran que para ella este episodio no fue solo un trámite financiero, sino un recordatorio de por qué se marchó, cruzó el océano y no volvió atrás ni un centímetro. Mientras Shakira se refugiaba en su música, Piqué tenía que enfrentar la otra cara de la moneda. Después de esa llamada tensa, se reunió con su equipo financiero, y lo que escuchó fue un jarro de agua fría. La inyección de capital de la venta de la mansión ayudaba, pero no solucionaba todos los problemas. Le mencionaron cifras, plazos, amenazas de cancelación de contratos y la urgente necesidad de renegociar acuerdos de patrocinio. La frase que se escuchó en esa reunión fue lapidaria: esto nos da oxígeno, pero el incendio sigue activo. Para un hombre que siempre proyectó éxito, admitir que estaba fallando fue un golpe brutal. Y lo más impactante vino después. Uno de los empresarios involucrados le soltó un comentario que fue como una puñalada directa: Shakira te acaba de evitar un desastre. No lo desaproveches. Imagina la escena. El propio Piqué, que había sido criticado, juzgado y humillado públicamente, escuchando que su ex lo acababa de salvar económicamente. Dolor, orgullo herido y una verdad incómoda que nunca hubiera querido reconocer. Mientras se lidiaba con la humillación, Shakira ya estaba enfocada en cerrar un capítulo, planear sus proyectos y proteger a sus hijos. Aquí, la historia comienza a mostrar otro nivel de tensión. La discreción de Shakira contrastaba con la presión creciente sobre Piqué, y mientras ella se alejaba de todo, el exfutbolista se enfrentaba a la cruda realidad de sus deudas y compromisos. Lo que nadie esperaba era cómo este silencio, esta ayuda silenciosa, iba a repercutir en su entorno más cercano. Lo que sucedió después de la firma empezó a generar ondas que nadie había anticipado. En los pasillos del círculo más cercano al Barça, los murmullos no tardaron en aparecer.
Nadie publicó nada, no hubo titulares, pero entre empresarios y directivos empezó a escucharse un comentario que dejó helados a más de uno. Piqué había dependido de su ex para no caer en un desastre financiero. La frase se filtró de manera silenciosa, casi como un rumor, y el efecto fue devastador para su orgullo. En esos ambientes, donde los egos son gigantes y la competencia es feroz, depender de alguien más, y de alguien a quien se había criticado públicamente, es un golpe difícil de digerir. Y ahí fue donde la situación con Clara Chia cobró otro matiz. Según fuentes cercanas, ella no estaba al tanto de la magnitud de la crisis económica ni del gesto de Shakira. Para ella, la estabilidad que creía tener se desmoronó de golpe. No hubo gritos ni escándalos, solo un silencio frío que habló más que cualquier reacción explosiva. Fue un momento de incomodidad absoluta, darse cuenta de que lo que parecía seguro y sólido no lo era, que la única razón por la que Piqué no se había hundido del todo fue la intervención silenciosa de su ex. La dinámica entre ellos cambió inmediatamente, aunque de manera invisible para el público. Lo que antes parecía una relación estable, de apoyo, ahora se percibía como dependiente, vulnerable y expuesta. Mientras todo esto se cocinaba en Barcelona, Shakira ya estaba en Miami. Dejó atrás el caos y se dedicó a lo que mejor sabe hacer, transformar emociones en trabajo. Estaba rodeada de su equipo creativo, grabando, escribiendo y planificando proyectos que le permitieran mantener su independencia y proteger su espacio emocional. Quienes la conocen bien aseguran que cuando Shakira guarda silencio es porque está en modo cierre total. Nada puede distraerla, nada puede alterar su enfoque. Esta venta de la mansión no fue un acto por él, sino por sus hijos. Punto. Y eso explica por qué, cuando llegó la prensa, caminó sin mirar a nadie, sin responder preguntas y sin mostrar siquiera una media sonrisa. Su silencio decía más que cualquier titular que pudiera aparecer. Pero la historia no se detuvo allí. Días después, Shakira convocó a su equipo legal de confianza para una reunión. Allí fue clara y directa, no quería volver a tener propiedades, negocios ni ningún vínculo económico con Piqué. Solo buscaba garantizar que sus hijos mantuvieran una relación con su padre, pero ella deseaba independencia total. Una decisión seca, directa y sin lugar a interpretaciones. Ese mismo día, según fuentes cercanas, escribió una frase en su cuenta privada de notas que algunos interpretaron como una indirecta: "La paz cuesta y yo estoy dispuesta a pagarla". Nadie necesitaba más contexto. Esa frase resumía todo: el precio emocional y económico que Shakira pagó para cerrar un capítulo que no quería seguir arrastrando. Mientras Shakira encontraba su equilibrio y retomaba el control de su vida, Piqué enfrentaba un camino completamente distinto. Las semanas posteriores estuvieron llenas de llamadas, reuniones y renegociaciones. La presión aumentaba con cada paso que daba, y aunque intentaba mostrar tranquilidad frente a la prensa, puertas adentro la tensión era evidente. No solo debía lidiar con deudas y contratos que amenazaban con colapsar, sino también con la certeza de que la historia de la mansión y la renuncia de Shakira terminaría filtrándose tarde o temprano. Para él, quedar en deuda con la mujer que había sido su pareja y que lo había salvado en silencio era un golpe de orgullo que nunca podría admitir. Mientras tanto, la narrativa dentro del círculo del Barça comenzó a cambiar. Shakira dejó de ser simplemente la ex de Piqué. Ahora se hablaba de ella como la persona que lo salvó cuando nadie más podía. Y en un entorno donde los egos son gigantes, esa afirmación duele más que cualquier crítica o portada. Lo que antes era un secreto entre ellos, ahora empezaba a ser un factor invisible pero poderoso, alterando la percepción de quienes rodean al exfutbolista y sus decisiones empresariales. Pero, sorprendentemente, para Shakira esto era solo un episodio más de su vida. Mientras Piqué lidiaba con llamadas, renegociaciones y la presión de los empresarios, ella ya estaba pensando en sus próximos pasos. Su fuerza no residía en la fama ni en la fortuna, sino en la capacidad de actuar desde la responsabilidad emocional, en poner por delante el bienestar de sus hijos y su propio equilibrio. Mientras él trataba de apagar incendios, ella construía su paz, una paz que no necesitaba demostrar a nadie, porque quienes la conocen saben que su silencio siempre tiene un significado mucho más profundo. Y así, aunque la venta de la mansión parecía solo un trámite en apariencia, detrás había una historia de poder, sacrificio y decisiones silenciosas que nunca se contaron. Una historia donde Shakira, nuevamente, demostró quién controla realmente su vida y cómo puede mantener la dignidad y la autoridad emocional incluso en los momentos más complicados. Pero la trama aún no ha terminado, porque las consecuencias de esta decisión empezaban apenas a sentirse en círculos donde ni Piqué ni Shakira habían previsto. Los efectos de esa venta silenciosa comenzaron a sentirse más allá de las paredes de la mansión y del círculo íntimo de Shakira y Piqué. Los ecos llegaron hasta el entorno empresarial y deportivo más cercano al exfutbolista.
Directivos y patrocinadores que habían apostado fuerte por la Kings League comenzaron a reaccionar. Algunos se sintieron traicionados, otros preocupados, y todos empezaron a murmurar sobre la inestabilidad de un proyecto que hasta hacía poco parecía invencible. En ese contexto, la renuncia de Shakira no solo salvó a Piqué del desastre inmediato, sino que también abrió un escenario de tensión inesperada para él. Porque en los negocios, el silencio y el discreto apoyo de alguien puede ser tan poderoso como cualquier contrato, pero también genera presión. Clara Chia, por su parte, empezó a percibir que la supuesta seguridad a su alrededor no era tal. No hubo gritos ni dramas, solo un silencio absoluto que dejó claro que la estabilidad que creía tener estaba construida sobre terreno inestable. Su relación con Piqué empezó a resentirse por la dependencia económica y emocional que se evidenció de manera involuntaria. Aunque hacia afuera todo continuaba con normalidad, adentro las grietas se multiplicaban. En privado, la tensión era palpable. La joven tuvo que asumir que lo que parecía seguro no lo era, y que la única razón por la que Piqué no había colapsado financieramente era gracias a la intervención silenciosa de su ex, la misma que él había dejado atrás públicamente. Mientras todo esto se movía en Barcelona, Shakira se enfocaba en su recuperación y en reconstruir su mundo desde Miami. Su energía estaba puesta en el trabajo, en proyectos creativos y en reforzar su independencia emocional. No necesitaba protagonismo ni reconocimiento, su enfoque estaba en sus hijos y en recuperar el control de su vida. Quienes la conocen aseguran que cuando Shakira guarda silencio, es porque está cerrando ciclos y priorizando lo que realmente importa. La venta de la mansión no fue un acto de generosidad hacia Piqué, sino una decisión estratégica y emocional para proteger a sus hijos de un trauma que ella misma conocía demasiado bien. Los días siguientes fueron un campo minado de reuniones y llamadas para Piqué. Cada decisión financiera estaba bajo presión, cada contrato se volvía crítico y cada patrocinador dudaba de la estabilidad del proyecto. El alivio que podría haber sentido por la venta de la mansión se vio rápidamente reemplazado por una ansiedad multiplicada. Los números no cerraban, las deudas seguían existiendo y la imagen de independencia que intentaba proyectar se estaba desmoronando. Su orgullo quedó en evidencia. La renuncia de Shakira se convirtió en un espejo que reflejaba lo que él no podía admitir, que dependía de alguien más, de alguien a quien había despreciado mediáticamente, para no caer. En contraste, Shakira ya estaba en otra frecuencia. Esa misma noche de la firma, tuvo una videollamada con su madre, quien reafirmó la fuerza de su decisión: hiciste lo correcto. No por él, sino por tus hijos. La colombiana entendió entonces que había cerrado un capítulo que la perseguía desde hacía demasiado tiempo. No se dirigió a su hotel ni a su casa, sino un pequeño estudio privado donde escribe ideas y frases cuando necesita procesar emociones. Allí dejó anotadas líneas que resumían la magnitud de lo que acababa de hacer. No quiero repetir historias, mis hijos no merecen este peso. La libertad siempre tiene un costo. Mensajes que no buscaban protagonismo, solo claridad interna. Mientras Shakira reconstruía su paz, Piqué enfrentaba la realidad con reuniones que se convirtieron en un jarro de agua fría tras otro. La inyección de dinero de la mansión ayudaba, pero no resolvía la crisis. Le recordaron plazos, deudas y contratos que exigían renegociación inmediata. La frase que resonó en esas reuniones fue brutal: esto nos da oxígeno, pero el incendio sigue activo. Para alguien acostumbrado a proyectar éxito, admitir que las cosas se le escapaban de las manos fue un golpe de ego y orgullo que nadie pudo suavizar. Y por si fuera poco, uno de los empresarios involucrados le lanzó una verdad que dolió más que cualquier crítica pública: Shakira te acaba de evitar un desastre. No lo desaproveches. Ese comentario resonó como un martillazo en su orgullo. La mujer a la que había traicionado públicamente acababa de salvarlo sin esperar nada a cambio, y él no tenía forma de reconocerlo abiertamente. Esa combinación de gratitud silenciosa y presión constante comenzó a cambiar la dinámica de todo su entorno. El círculo interno del Barça también tomó nota. Ya no veían a Shakira como la ex de Piqué, ahora era la persona que lo había salvado cuando nadie más podía. Y en un mundo donde los egos dominan y el poder se mide en independencia y resultados, esa reputación silenciosa habla más que cualquier titular. Clara Chia, atrapada en medio de todo, tuvo que procesar que la estabilidad que creía tener dependía de alguien externo. Mientras tanto, Shakira continuaba con su ritmo, reconstruyendo su mundo, protegida por su silencio y por decisiones que hablaban más que cualquier declaración pública. El cierre de esta historia es, en muchos sentidos, un retrato de contrastes. Por un lado, Piqué seguía atrapado en la vorágine de deudas, renegociaciones y exigencias empresariales. Cada llamada,
Cada reunión le recordaba que no podía simplemente confiar en la fama ni en el pasado. El dinero que había llegado de la venta de la mansión fue un alivio temporal, pero los problemas seguían latentes. La presión se multiplicaba porque los patrocinadores exigían resultados inmediatos y la Kingsleague, que él vendía como el gran proyecto del siglo, no estaba generando los beneficios prometidos. Su orgullo, siempre tan visible, quedó parcialmente fracturado. Dependía de decisiones externas, y aunque nunca lo admitirá, su silencio no era tranquilidad, sino incomodidad y frustración. Por otro lado, Shakira ya había cerrado el capítulo que para muchos parecía interminable. Desde Miami, con la tranquilidad que da la independencia y la certeza de haber actuado por sus hijos, la colombiana demostraba que el control de la vida no siempre se mide en dinero ni en fama, sino en decisiones silenciosas y firmes. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier declaración pública. No hubo gestos grandilocuentes, no hubo titulares escandalosos, solo una decisión que aseguró estabilidad emocional para los suyos. Y lo hizo sin pedir reconocimiento, porque sabe que la verdadera fortaleza no necesita aplausos. El contraste entre ambos no podría ser más claro. Mientras Piqué lidiaba con presiones externas, llamadas que no terminaban, renegociaciones y la sensación de que nunca es suficiente, Shakira consolidaba su independencia y enfocaba su energía en su trabajo y sus hijos. Cada gesto, cada movimiento, estaba medido para garantizar que su paz y la de los suyos no se vieran comprometidas. No se trataba de venganza ni de protagonismo, sino de responsabilidad y de un instinto maternal que no podía traicionar. La historia de la mansión, que al principio parecía solo un trámite legal, se convirtió en un escenario de lecciones silenciosas. Aprendimos que, detrás de una fachada de lujo y poder, existen decisiones que no se muestran en redes sociales ni se publican en portadas. Que el valor de una persona no siempre se mide en lo que posee, sino en la capacidad de tomar decisiones difíciles, de proteger a los hijos y de asumir la responsabilidad emocional que otros no quieren asumir. Shakira lo hizo, Piqué lo vivió y su entorno empezó a reacomodarse frente a la realidad. La narrativa ya no la controlaba él, sino ella. Incluso quienes estaban más cerca, como Clara Chía, tuvieron que reajustar su percepción de la estabilidad. La dependencia de Piqué quedó al descubierto, la lealtad silenciosa de Shakira se convirtió en un hecho insoslayable y el equilibrio de poder cambió, aunque de manera invisible para el público. Todo esto demuestra que la verdadera fuerza no se muestra en las cámaras ni en los escenarios, sino en las decisiones que nadie ve, en los silencios que hablan más que 1000 palabras y en la capacidad de actuar sin buscar reconocimiento. Al final, la historia de la venta de la mansión no es solo una anécdota financiera ni un episodio de farándula. Es una lección sobre el poder de la discreción, la resiliencia emocional y la capacidad de tomar decisiones complejas en nombre de quienes más importan. Shakira volvió a demostrar que, cuando se trata de proteger a sus hijos y de mantener su vida bajo control, no hay obstáculo que la detenga. Piqué, mientras tanto, sigue enfrentando las consecuencias de sus decisiones, recordando, aunque no lo admita, que el apoyo más valioso y silencioso vino de la persona que dejó atrás públicamente. Y así, queridos espectadores, termina este capítulo que no verán en portadas ni en titulares de prensa común. Un capítulo que nos recuerda que, detrás del glamour, las historias de poder y fama también se escriben en silencio, con sacrificio, decisiones difíciles y, sobre todo, con la fuerza que solo quienes conocen el precio real de la responsabilidad saben tener. Porque al final, cuando hay hijos, orgullo, deudas y silencios de por medio, nada es solo una venta. Todo es lección, todo es estrategia, todo es supervivencia emocional y, sobre todo, todo es la historia de alguien que nunca deja de proteger lo que más ama.